Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos, querida audiencia. Hoy continuamos con los videos de la serie Los mitos y realidades sobre protección contra incendios presentados a ustedes por los ingenieros Youssef Liban y su servidor José Prada por cortesía de ILFIS. ILFIS, recuerden, es el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad, una empresa educativa internacional dedicada a la formación de profesionales en el área de protección contra incendios. Hoy vamos a hablar de un mito bien interesante, le hemos puesto el mito 13. Nació de una conversación en uno de nuestros grupos, le invitamos a que nos sigan en Facebook y en las otras redes sociales, relacionado con que en algunos casos mucha gente dice, muchos ingenieros dicen textualmente que la norma NFPA exige instalar 2 bombas contra incendios para una determinada aplicación, donde una tiene que ser eléctrica y otra diésel. Entonces vamos a discutir este tema, vamos a hablar sobre este mito y vamos a ver hasta dónde eso es cierto y al final determinar si es un mito o una realidad. Entonces, es una consulta muy recurrente esa que muchos ingenieros cuando tienen que diseñar le dicen, no, la norma dice que debo obligatoriamente instalar 2 bombas, una bomba eléctrica y una bomba diésel. Cuando me refiero a una bomba eléctrica, me refiero a una bomba, no importa el tipo que sea, con un impulsor eléctrico o un motor eléctrico. Y cuando me refiero a una bomba diésel, me refiero a una bomba con un impulsor diésel o un motor diésel de combustión interna diésel. Entonces, muchos ingenieros siempre surge la duda, ¿debo obligatoriamente instalar 2 bombas en esta aplicación? Y la siguiente pregunta es, ¿debo obligatoriamente instalar una bomba diésel y una eléctrica? Entonces, más allá del interés económico que pueda tener el proveedor, revisemos si existe de verdad una obligación de instalar una bomba diésel y una bomba eléctrica. Entonces, hagamos 2 preguntas. La primera es, ¿en realidad debo obligatoriamente instalar 2 bombas? Entonces, esa va a ser nuestra pregunta número 1 y vamos a ver qué nos dice la norma. La NFPA recomienda instalar más de una bomba en algunos casos. Recomienda, no es que dice taxativamente, usted debe instalar 2 bombas, no. Recomienda instalar más de una bomba en algunos casos. El primer caso está establecido en la NFPA 20, que es el estándar de instalación de bombas estacionarias para protección contra incendios. En el capítulo 5, Fire Pumps for High-Rise Buildings, dice textualmente de la necesidad de una fire pump backup o un backup, un respaldo de la bomba contra incendios. Y dice textualmente, ¿ok?, que cuando las bombas que están sirviendo algunas zonas, recuerden que en los edificios de altura normalmente se divide el edificio en zonas de protección por el hecho de que por el hecho de que son edificios de altura, no a todos los niveles se le puede llegar con la misma presión. Aquellos niveles o pisos, ¿okay?, que están fuera de la capacidad del camión de bomberos respecto a capacidad de bombeo, deben ser provistos con uno de los siguientes medios para poder garantizar la protección. Uno de ellos es una bomba de backup independiente y la otra algún tipo de medio auxiliar capaz de proveer la protección o la demanda de protección de incendios de esa zona y que sea aceptable por la autoridad competente. Entonces, este artículo, el 5.6.2 de la NFPA 20, del capítulo 5 de la versión 2019, muchos lo interpretan como que existe una obligatoriedad
de colocar una segunda bomba. Sin embargo, este requerimiento del NFPA no es necesariamente una segunda bomba. Eso podría ser un tanque atmosférico en alguno o en el último piso de los pisos técnicos del edificio de altura, para garantizar que en ausencia de la capacidad de bombeo del camión de bomberos se garantice un caudal y presión adecuado para el combate de incendios. Entonces, normalmente los edificios de alturas, los high-rise building, tienen, entre pisos, cada cierta cantidad de niveles, lo que se llama unos pisos técnicos. Esos pisos técnicos son pisos donde hay bombas de servicio, equipos de aire acondicionado, y también están los equipos contra incendios. Cuando llega en la ocurrencia de un incendio el camión de bomberos tiene una bomba que tiene una capacidad limitada de presión. Para los que están viendo esto, que no conocen pues la teoría hidráulica de funcionamiento de la parte de protección contra incendios, este camión de bomberos no tiene una presión infinita en su bomba. Esa bomba puede variar y puede llegar a tener entre 200 y 250 psi o libras de presión disponible, que obviamente va a tener una limitación para llegar hasta un cierto nivel del edificio de altura. Entonces, cuando la bomba del camión de bomberos ya no tiene capacidad de poder llevar agua hasta un determinado nivel o por encima de un determinado nivel, entonces uno debería proveer de otro medio. Ese otro medio no necesariamente es una bomba, podría ser un tanque atmosférico que está siendo llenado desde uno de los pisos de servicio, uno de los Technical Service Floor, y desde ahí yo puedo enviar agua a los otros pisos que están por debajo de la cota del tanque. Es decir, si bien la NFPA 20 sugiere o exige, el término que quiere usted usar, un medio de proveer agua de extinción de incendios cuando cuando el camión de bomberos no puede, por encima de un determinado nivel, proveer de presión y caudal requeridos para la extinción de incendios, usted podría tranquilamente pensar en diseñar un tanque atmosférico. Es decir, aunque una solución viable y expedita sería una segunda bomba contra incendio, eventualmente instalada en uno de estos pisos intermedios, no necesariamente la norma le dice instale una segunda bomba. Entonces, en realidad, ¿debo obligatoriamente instalar dos bombas? Hay otras normas en FPA que pareciera que recomiendan la tenencia de una segunda bomba. Un ejemplo de ellos es la NFPA 850. La NFPA 850 en el artículo 6.2.5 sugiere, por la redacción del artículo, que cuando existen varias o múltiples bombas contra incendios o cuando se requieren por el documento de las bases de diseño del sistema de protección contra incendios, ellas deben cumplir con unas determinadas recomendaciones. Fíjense ustedes que la sección 6.2.5 habla de que cuando las bombas contra incendios son requeridas, eso quiere decir cuando este documento del cual se habla en la sección 4.5 establece que se debe usar más de una bomba contra incendio, entonces esas bombas contra incendio deben cumplir con un requerimiento específico. Fíjense ustedes que la 850 lo sugiere, pero lo supedita a un documento que es el Fire Protection Design Basis Document, que es un documento que recoge todo el análisis de riesgo que hayan hecho los ingenieros de protección contra incendios respecto a las recomendaciones de protección de esa determinada ocupación. Es decir, no expresamente la NFPA 850, y usted puede revisar el resto de las NFPA, exige la existencia de más de una bomba contra incendios. Siguiendo con este tema, la respuesta literal a la pregunta número 1
en realidad debo obligatoriamente instalar 2 bombas contra incendios, es que la NFPA no exige obligatoriamente instalarlas. ¿De acuerdo? Ahora, la NFPA solo pide en las normas aplicables que la fuente de suministro sea confiable. Esta confiabilidad de la fuente de agua está muy bien explicada en la NFPA 20. Invito a nuestra audiencia a que revise la parte de que una fuente de agua, de water supply shall be reliable, es decir, la fuente de agua debe ser confiable. Y esa confiabilidad puede determinarse de muchas maneras, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, esa confiabilidad se debe determinar a partir de ¿qué? Se debe determinar de las recomendaciones de la NFPA 20 y de cálculos específicos que usted haga de probabilidad de falla de la fuente de agua que usted está usando. Es algo que definitivamente puede ser un criterio basado en praxis, pero que de ninguna manera es algo que usted puede sacar del sombrero de un mago. Siguiendo en este tema, ¿cuándo deberíamos nosotros considerar la redundancia de una bomba? Entonces, ¿en cuáles casos requiero yo la redundancia de la bomba? ¿En cuáles casos yo debería tener al menos 2 bombas contra incendio? No importa si es una diésel, una eléctrica, 2 eléctricas, 2 diésel. Hay algunos ejemplos. Permítame entonces hablar de los mismos. Entonces, la primera, después de un análisis de peligros y riesgos de incendios que determine que podría ser catastrófico tener una sola bomba. En estos casos, usted debería hacer un análisis de riesgo y determinar que la probabilidad de ocurrencia de un incendio cuando la bomba está fuera de servicio es de tal valor que usted no puede tolerar que se pueda quedar esa ocupación sin protección contra incendios. Eso es esencialmente el resultado del análisis que le va a llevar a usted a incluir una segunda bomba. Por ejemplo, si un análisis determina que la probabilidad de un incendio durante la falla de la bomba es de un 5%, y ese valor, por alguna razón, dentro del estudio que está usted haciendo es intolerable, se decidiría instalar una bomba adicional. Ese valor de 5% es un valor que estoy colocando aquí solamente para fines didácticos. Es un valor arbitrario que establecería alguien, bien sea por conocimiento, siniestrabilidad o porque hizo algún cálculo cuantitativo que determinó que no pueden tolerar una probabilidad del 5% de ocurrencia de un incendio durante el caso de que la bomba contra incendio esté fuera de servicio. Un caso típico son las refinerías. En las refinerías, por ejemplo, no se permiten que ocurran eventos catastróficos cada cierto tiempo. Pueden colocar, por ejemplo, un valor cada 100 años. Si la probabilidad de ocurrencia de un evento de incendio durante el tiempo que una bomba contra incendio esté fuera de servicio hace que existe una probabilidad del 5 o 10% a que ocurra una catástrofe en un término inferior a esos 100 años o 50 años, entonces el grupo de gerencia de riesgo determina no podemos tolerarlo y por ende deberíamos agregar una segunda bomba. Estos cálculos, señores, estos cálculos no son cálculos cualitativos, son cálculos cuantitativos. Y en este caso se requiere un cálculo de probabilidades de ocurrencia de eventos combinados, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un incendio? ¿Sí? En el evento, un AND, de que la bomba contra incendio esté fuera de servicio. Entonces, si la probabilidad de que ocurra un incendio durante el tiempo que la bomba contra incendios esté fuera de servicio es de un valor tal que no es tolerable para los criterios de protección y de gerencia de riesgo de esa planta, entonces habría que colocar una segunda bomba. No es un criterio que sale de la nada, es un criterio que se obtiene a través de un cálculo. ¿De acuerdo?
Entonces, no es algo tan sencillo como yo llegar y decirle al cliente, sí, usted necesita dos bombas, una diésel y una eléctrica. ¿Por qué? Porque me parece, no, no es así que funciona esto. ¿Ok? Entonces, continuando, otro caso en los cuales yo puedo requerir una bomba redundante o una backup pump, una bomba de respaldo, es por un requerimiento de una aseguradora, basado en algún criterio corporativo. Las aseguradoras tienen sus propios criterios para determinar cuándo se puede requerir un medio de protección determinado, cuándo puedo requerir una bomba eléctrica, cuándo permitir una bomba eléctrica, cuándo se requiere una bomba diésel o cuándo requiere un backup de las bombas. Entonces, le pongo un ejemplo. Digamos que una aseguradora, la que sea, determina que para bienes protegidos menores a 10 millones de dólares podría usarse una sola bomba, bien sea eléctrica o diésel, y que por encima de ese valor se requieren dos bombas. Entonces, un caso típico donde se requiere una redundancia es cuando la aseguradora establece que el valor protegido, el valor cubierto por la póliza, así lo requiere. Otro ejemplo muy común es el requerimiento corporativo de alguna empresa. Típicamente las petroleras, típicamente las empresas que fabrican carros, establecen en base a su siniestrabilidad y cálculos propios de análisis de riesgo y los máximos valores de exposición a pérdidas que ellos se pueden permitir, cuándo requerir una sola bomba o cuándo requerir más de una bomba. Luego, en base a la pregunta 2, que es una hija de la pregunta 1, ¿debo obligatoriamente instalar una bomba diésel y otra eléctrica? Aparentemente la respuesta a la pregunta número 2 es no. Pero ¿qué pasa si determino que debo instalar dos bombas? ¿Debe ser una de ellas una bomba eléctrica y otra una diésel obligatoriamente? Desafortunadamente no existe un criterio claro al respecto. ¿Ok? En ese sentido, usted debería determinar la combinación de bombas que debe instalar de acuerdo a las recomendaciones normativas. La NFPA 20 lo puede orientar. La tasa de fallas que puede tener un tipo de bomba u otro. Y entre muchas otras cosas, un criterio corporativo o de buena praxis. Decir, por ejemplo, que una bomba diésel es más confiable que una bomba eléctrica, eso va a depender de muchas cosas. Si usted instala una bomba eléctrica de acuerdo a la NFPA 20, con todas las consideraciones de la NFPA 20 y todas las consideraciones de la NFPA 70, y la mantiene bien, va a ser una bomba mucho más confiable que una bomba diésel que no es objeto del mantenimiento adecuado de acuerdo a la NFPA 25, por ejemplo. Entonces, usted debe establecer en función de muchas cosas, entre ellas las recomendaciones de normas, las tasas de falla que puede haber en una instalación u otros criterios, cuál combinación posible de bombas puede ser más confiable. En ese sentido, si las fuentes de energía son confiables, es decir, usted tiene dos empresas suministradoras de energía eléctrica totalmente independientes y a la vez ambas son confiables, es decir, cumplen con unos requisitos que establece la NFPA 20 al respecto, usted podría instalar dos bombas eléctricas alimentadas desde esas dos fuentes independientes de energía y sería totalmente válido. Como también podría colocar dos bombas eléctricas alimentadas desde dos plantas de emergencia independientes, lo que llaman la Inside Facility en la NFPA 20. También podría colocar dos bombas diésel, que es el criterio que yo sugiero, que a mí me gusta más, o también podría instalar una bomba eléctrica y una diésel. Es decir, al respecto no hay reglas escritas, no hay obligaciones taxativas de la norma. Por ende, la realidad en este mito es que no existe una exigencia expresa de la NFPA para la instalación de dos bombas, mucho menos que una bomba sea diésel y otra eléctrica. Por ende, y contrario a lo que le encanta a muchos vendedores de bombas,
contra incendios, la exigencia de instalar una bomba eléctrica y una bomba diésel no existe en la NFPA y por lo tanto es un mito. Agradecemos su atención, agradecemos su interés en estos videos, le agradecemos mucho los comentarios que están haciendo, independientemente de que usted sienta que tiene que aprender muchas cosas todavía para poder entender algunos de estos conceptos. Agradecemos su interés en querer seguir aprendiendo y querer seguir haciendo las cosas muy bien. Lo invitamos a que nos digan qué otros mitos podríamos desarrollar y así poder darle continuidad a esta serie. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.